Muy buenas tardes, buenas noches, mujer poderosa, hombre poderoso. Que tengas una buena semana cargada de éxitos y de muchísimo amor. Seguimos hablando de dependencia emocional y esta vez vamos a centrarnos en las primeras citas. En concreto, la temática de esta masterclass es ¿qué no hacer en las primeras citas? Son pequeños consejos que te voy a dar para que no los lleves a cabo en las primeras citas, porque eso significa que si los llevas a cabo, pues puedes estar eligiendo o actuando desde la dependencia emocional. ¿Y qué pasa cuando vamos a las primeras citas ya en nuestro modo dependiente? Pues que, evidentemente, vamos a elegir desde nuestras heridas y vamos a elegir exactamente el mismo patrón que elegimos siempre. Entonces, bueno, espero que tomes nota de estos tips y que te sirvan. ¿Qué no hacer en las primeras citas? Pues yo te recomiendo que ante las primeras citas no te arregles demasiado, no te produzcas demasiado, no te preocupes mucho por cómo ir vestida, cómo ir vestido, qué camisa, qué vestido llevar, qué perfume, el peinado, el maquillaje. No te lo recomiendo mucho. ¿Por qué? Porque cuando ponemos mucho esfuerzo en producirnos para una primera cita porque queremos impresionar, ya estamos actuando desde la dependencia emocional, que en este caso es la dependencia emocional validativa. ¿Qué significa esto? Que cuando yo me tengo que arreglar mucho o pongo mucho énfasis en lo que voy a llevar puesto a una cita, tengo una necesidad de que me aprueben, de que me compren, de que me elijan. Entonces, si para ir a esa cita tienes que disfrazarte de alguien que no eres a diario, pues no te lo recomiendo. Lo ideal es que vayas a esa cita tal cual eres tú. Y si en tu día a día tú no vas con vestido porque vas con pantalones, pues que vayas con pantalones. O en tu día a día tú no te arreglas tanto, ni te echas perfume, pues ve cómo vas en tu día a día. Porque si tenemos que disfrazarnos, pues ya vamos con una máscara a esta primera cita. Si tenemos que hacer mucho énfasis en cómo nos vestimos, pues ya no vamos cómodos y cómodas a la primera cita. Te recomiendo que vayas desde la comodidad, en cuanto a la indumentaria. Pero también muchas veces pues las personas que tienen esta dependencia emocional, la validativa, pues muchas veces tienen miedo. Tienen miedo y van a experimentar como muchas resistencias antes de llegar a esa primera cita. ¿A qué me refiero con esto? Las personas con dependencia emocional validativa son inseguros, inseguras, y pues tienen miedo a la conversación, tienen miedo a ver de qué voy a hablar con este hombre, con esta mujer, porque me gusta mucho, porque me impone mucho, a ver de qué hablo con él o con ella. Y empezamos a pensar, pues a ver qué temas de conversación me voy a llevar a la primera cita. ¿Ok? Entonces, tampoco te recomiendo que vayas escurriendo el compromiso de esa primera cita. Esto es para los apegos evitativos, que suelen tener esta dependencia emocional, la validativa, al tener herida de rechazo. Hay apegos evitativos que les da miedo esa primera cita y la autosabotean antes de que llegue
y al final pues cancelan a última hora o la van moviendo, la van retrasando porque tienen miedo a el rechazo, porque tienen miedo a mostrarse, porque tienen miedo pues a ese primer encuentro. Entonces, bueno, ese es el primer consejo. También es cierto que algo que no debes hacer en las primeras citas es preguntarle al otro si le gustas. Que esto lo hacemos muy a menudo. Y esto pues en varios programas de televisión de citas pues se observa. Cuando preguntamos al otro si realmente le gustamos o no, no estamos en nuestra zona de seguridad. Estamos en nuestro lado inseguro. Y es que no hemos estado presentes en la cita. Si realmente le gustamos al otro, vamos a ver un interés genuino del otro en nosotras, en nosotros. Pero preguntar al otro si le hemos gustado es inseguro y es inmaduro. Y ya nos estamos mostrando ante esa persona de un modo pues más infantil. ¿Qué más cosas no deberíamos hacer en las primeras citas? Bueno, pues que la cita no tenga límites, por ejemplo. Una cita extremadamente larga, más allá de 1 hora, 2 horas a lo sumo, es demasiada cita. Esto lo hacen mucho pues, las personas con dependencia emocional de la herida de abandono. Fomentan citas muy largas, que no tienen final. Entonces, te recomiendo que la primera cita o las primeras citas, bueno, también te recomiendo que las citas tienen que tener un principio y un final. Pero sobre todo la primera o las primeras. Porque si no, pues vamos a desplegar ahí todo nuestro lado ansioso y sí, es posible que el otro, la otra persona, esté receptivo, receptiva en las primeras citas y quiera pues pasar mucho tiempo con nosotras y con nosotros, pero ese tiempo extra que pasamos con la otra persona nos va a llevar hacia la dependencia emocional. Y eso significa ya también que si queremos citas muy largas, nos estamos moviendo desde la dependencia emocional, desde el miedo al abandono. Entonces es muy importante esa parte. Las citas han de tener límites. 1 hora, 2 horas como máximo, las primeras citas. Y 2 horas ya es demasiado. Si queremos pasar mucho tiempo con nuestro pretendiente o con nuestra pretendienta, es que hay dependencia emocional, es que estamos eligiendo o nos estamos moviendo desde las heridas. Recuerda que la dependencia emocional va a hacer que repitas patrón, pero sobre todo te va a nublar la mirada en las primeras citas. Va a hacer que no te des cuenta de ciertos detalles. La dependencia emocional hace que no conozcas al otro tal y como es. ¿Por qué? Porque la dependencia emocional te lleva directamente hacia la idealización. Como tenemos prisas por ser amados, por ser amadas, vamos a idolatrar al otro en las primeras citas. Y esto es algo también que lo hace mucho la herida de abandono. Es como que nos salen corazones todo el rato al mirar a la otra persona y nos quedamos un poco ensimismados y nos quedamos un poco así como... Ay. Entonces, no te recomiendo tampoco pues, que idealices en la primera cita. ¿Qué significa idealizar en la primera cita? Pues el otro te va a empezar a mostrar quién es. Y también a veces cuando idealizamos, pues al otro le mentimos. Y en cuanto empieza a decirnos que le gustan ciertas cosas, a nosotros y a nosotras también nos gusta. Esto también lo hacen las personas con herida de rechazo, ¿no? Si yo te digo que me gusta el fútbol, ay, pues sí, también me gusta el fútbol. Parece un poco grotesco, pero hay personas que sí que lo viven desde ahí. Entonces,
no idealicemos tampoco a la otra persona. Es decir, la otra persona pues nos va a empezar a mostrar cosas de ella misma. Pero no te olvides de lo más importante, es que cuando nos enamoramos, lo que estamos haciendo es enamorarnos de la luz que la otra persona nos muestra que es nuestra y que no nos permitimos. Entonces, desde ahí, pues rápidamente queremos vivirlo todo muy rápido. ¿Qué más cosas no hacer en las primeras citas? Pues hablar demasiado. ¿Qué significa esto? Hablamos demasiado de nosotras y de nosotros a veces, cuando tenemos más un estilo de apego ansioso. Y nos olvidamos de lo más importante, que las citas son también para conocer a la otra persona. Entonces muchas veces conversamos demasiado y platicamos demasiado, pero en realidad platicamos de cosas muy random y no hacemos preguntas realmente interesantes porque estamos en una primera cita. Entonces nos interesa conocer a la otra persona y también ver si la otra persona tiene interés en conocernos. Entonces muchas veces cuando hablamos tanto en las primeras citas es porque no hay mucha conversación de la otra parte y realmente no hay un interés mutuo el uno y en el otro. Pero también con referencia al hablar demasiado me refiero a contar demasiadas intimidades. Cuando tú vas como un libro abierto a las primeras citas y cuentas muchas cosas íntimas, lo que estás haciendo es relacionarte sin límites. Y le estás dando al otro demasiada información emocional de tu pasado, de lo que te pasó con tu ex, de lo que no te pasó con tu ex, de yo qué sé, de lo que quieras. Hay personas que hablan demasiado y esto también es dependencia emocional. El abrirnos de golpe. ¿Por qué? Porque si te cruzas con una persona narcisista, pues si te abres demasiado, luego va a tomar nota rápidamente de todo esto. Entonces las personas narcisistas se alimentan de personas que se abren fácilmente a nivel íntimo en las primeras citas y que rápidamente ponen encima de la mesa pues, sus heridas, sus traumas, lo que les ha pasado anteriormente, lo que no quieren vivir, lo que no quieren experimentar. Entonces, la apertura emocional debe realizarse de manera progresiva a lo largo de las siguientes citas, ¿no? Pero en la primera cita no deberías abrirte en canal ni deberías comentarle al otro de qué han fallado todas tus relaciones, qué es lo que has sufrido, qué es lo que... Algo que tampoco se recomienda hacer en las primeras citas es victimizarse de nuestro pasado anterior. Contarle a nuestro pretendiente, a nuestra pretendienta, todo lo que nos han hecho nuestras exparejas. ¿Por qué? Porque eso te indica que no has soltado a esa expareja. Eso le indica a la otra persona que no estás disponible a nivel emocional. Y evidentemente estás entrando dentro de esa cita o de esa relación o de ese intento de relación en modo de dependencia emocional, porque eso es la dependencia emocional, un exceso de pasado. No he soltado el pasado y quiero vivir un nuevo presente, pero no he soltado el pasado. Entonces, no es nada atractivo hablar de tus exparejas en las primeras citas. Es lo mismo que si tú te encuentras con un hombre, con una mujer que te viene hablando y criticando y victimizándose de sus exparejas, pues sal corriendo de ahí. No porque sea narcisista, porque sí puede ser una persona narcisista, pero
puede ser simplemente una persona que acaba de romper, una persona que acaba de vivir una ruptura y que no ha trascendido y que no ha asumido su parte y su responsabilidad en esa ruptura. Entonces, victimizarse de lo que te ha pasado en tu pasado sentimental ya es dependencia emocional. Y es una señal de que no estás lista, no estás listo para una nueva pareja. ¿Cuándo estarás listo o lista? Cuando te desapegues de la necesidad de hablar de lo que te hizo tu ex. ¿Por qué? Porque tú has tomado tu responsabilidad. Y parte de lo que te hizo tu ex, pues tiene que ver contigo, con tus patrones. Entonces, cuando tú asumes tu responsabilidad sobre tus patrones, pues desaparece la necesidad de hablar de tu ex. ¿Qué más cosas no hacer en la primera cita? Bueno, con esto de hablar de tu ex, también quiero que sepas que es una especie de triangulación. Si tú en las primeras citas necesitas hablar de tu ex, pues estás mintiendo un tercero, una tercera persona en esa primera cita. Entonces, aumentan las probabilidades de que vivas un rechazo. ¿Por qué? Porque estás metiendo a alguien que pertenece a tu pasado. Cuando quieres construir un nuevo futuro, es que es incoherente por completo. Con esto no quiero decir que no se pueda hablar de las exparejas, pero cuando toque y en el momento que toque, porque haya que explicar algo concretamente. Estamos hablando de exparejas, de hablar de exparejas. Pues algo que no deberías hacer es preguntarle al otro por sus exparejas. Preguntarle a tu cita por qué rompió con su anterior expareja. ¿Por qué? Porque esos son señales de control. Esos son señales de que ya estás ahí al acecho, de que quieres moverte en un terreno totalmente 100% seguro. Entonces, cuando hacemos ese tipo de preguntas tan íntimas hacia nuestro pretendiente, nuestra pretendienta, significa que estamos accediendo a esa primera cita desde la desconfianza, que en realidad también es dependencia emocional. Y muchas veces no preguntamos así directamente a la otra persona sobre su ex, pero hablamos de los nuestros para ver si el otro te explica algo de sus exparejas. Y si el otro o la otra no te explica nada de sus exparejas, ya te sientes incómodo, incómoda y desconfiada. Entonces, preguntarle al otro por sus exparejas no te lo recomiendo. Sigue siendo dependencia emocional, exceso de control. Si el otro quiere explicarte eso, está bien, pero de manera libre. Porque si tengo que preguntarle al otro por su pasado para conocerle, es que no estoy en el presente, es que no estoy disfrutando de la cita, es que la cita no está siendo de provecho para los dos. Si tengo que preguntarle al otro y llevarlo a su pasado, es que yo estoy aquí con la pistola a ver qué pasa con este hombre o con esta mujer. ¿Qué más cosas no hacer en la primera cita? Bueno, para estas personas que se mueven desde la dependencia de la seguridad, pues no recomiendo acostarse en la primera cita. Pero no porque yo sea conservador o no, porque aquí cada uno es libre de hacer lo que quiera y no hay ningún juicio hacia acostarse con alguien. Pero estas personas que buscan la seguridad tienen tendencia a sentirse usadas y traicionadas, porque muchas veces se mueven desde la herida de traición. Entonces, si tú te reconoces en esta sensación de me siento usado, usada, los hombres me usan, las mujeres me usan solo para sexo, ralentiza el sexo.
¿Por qué te digo que no te acuestes en la primera cita con tu pretendiente o tu pretendienta? Porque como he dicho antes, la cita tiene que tener unos límites de tiempo, temporales. Y también la cita tiene que tener unos límites emocionales, de intimidad. El sexo ya es un escenario donde la intimidad es muy profunda. Somos dos personas desnudas, desnudos. Vale que a veces el sexo no es una intimidad emocional, porque lo tratamos simplemente como sexo, como placer, pero en realidad estamos desnudos delante del otro. Entonces no tiene sentido que ralenticemos la cita, que vayamos a una cita corta y donde no hablemos mucho de nuestro mundo emocional, si luego me voy a la cama con la otra persona rápidamente. Que luego cada uno y cada una haga lo que quiera. ¿Ok? Pero no recomiendo acostarse en la primera cita. Simplemente por eso. Porque estamos entregando mucha intimidad de golpe en ese vínculo. Entonces, cuando entregamos mucha intimidad de golpe en ese vínculo, luego después, si el otro no nos elige, nos vamos a sentir usados y usadas. Pero no porque el otro nos haya usado, sino porque nosotras y nosotros hemos decidido entregarnos emocionalmente y desnudarnos ante el otro muy rápido. El sexo no es nada malo. El sexo es simplemente una forma de conocer más a la otra persona en otro ámbito, en otra dimensión. Pero el sexo hay que usarlo o hay que experimentarlo en el momento adecuado. Sobre todo si quiero construir una pareja. Si yo quiero pegar un polvo, pues Sánchez Castilla, que cada uno haga lo que quiera. Pero si yo quiero construir algo sólido y duradero, y mi objetivo es tener una pareja estable, pues no te recomiendo esa parte. ¿Okay? Son recomendaciones, esto tampoco son leyes. Pero bueno, vamos a ver qué más cosas no deberíamos hacer en la primera cita. Que tiene que ver con el control. Muchas veces vamos a la primera cita con un exceso de preguntas. Queremos saber demasiado sobre la otra persona. Queremos reconocer rápidamente, pues, de dónde viene, a dónde va, qué objetivos tiene, conocer muchos aspectos de su vida. Entonces, cuidado. Incluso podemos sacar un poco el cuestionario, ¿no? El cuestionario para ver si realmente es la pareja que yo estoy buscando o no. Cuando yo voy a una cita y pregunto muchas cosas rápidamente y quiero saber mucho del otro porque estoy en modo examen, estoy pasando un examen al otro, tienes que saber que la otra persona se va a cerrar emocionalmente ante ti. La otra persona se va a sentir interrogada, interrogado. Y vas a cortar la fluidez de la cita. Y sí, es posible que te responda, pero va a sentir como tú estás con un ojo de mirada láser diseccionándolo. Y se va a sentir juzgado rápidamente. Otra cosa que no te recomiendo hacer en la primera cita es que la cita sea demasiado seria. A esto me refiero con el tema de las preguntas. ¿Por qué? Porque si la cita es demasiado seria, pues va a ser como una transacción, va a ser como una conversación de negociación, no va a haber frescura, no vas a conocer realmente al otro. ¿Por qué? Porque en las primeras citas tampoco somos honestos al 100%. ¿Por qué? Porque queremos gustarle al otro, queremos que el otro nos elija. Entonces, en las primeras citas aumentan las probabilidades de que maquillemos información. Entonces, las primeras citas son primeras citas, primeros contactos.
Las primeras citas son superficiales. Esperar que la primera cita sea muy conectada emocionalmente, pues cuidado, porque eso ya es dependencia emocional. Y también conectarnos demasiado emocionalmente en la primera cita, ya he dicho antes que no es aconsejable, porque te estás sabiendo demasiado rápido con una persona que acabas de conocer. Entonces, cuando sientas que la conexión está muy bien con esa persona, que estáis entendiéndoos a la perfección, es hora de irse. Y es hora de verse otro día. Cuando sientes que todo va rodado, qué fantástico es este hombre, qué bien, cómo me siento, es hora de largarse. No digo que no le sigas conociendo, pero es hora de poner un fin a la cita y buscar un espacio, porque ya estás idealizando, porque ya estás ahí, con la nube rosa. ¿Qué más cosas, por ejemplo? Que esto le gusta mucho a las personas que controlan, a las heridas de injusticia. Bueno, ¿y cómo es la relación con tu madre? ¿Cómo te llevas con tu padre? Analizamos en la primera cita. Prohibido analizar en la primera cita y en el resto de citas. No somos analistas personales de nuestros pretendientes y nuestras pretendientas. Prohibido sacar conclusiones de la primera cita. ¿Qué es la primera cita? El primer encuentro, donde tienes información que si tú te la tomas al pie de la letra vas a sacar mucha información y no vas a conocer a la otra persona, vas a juzgar rápidamente a la otra persona. Entonces, esto es para las heridas de injusticia que rápidamente enjuician y descartan. No me sirves, este hombre o esta mujer no me sirve porque no cumple con mis requisitos. Si tienes herida de injusticia y vas cortando cabezas, tienes que aprender a ser flexible y a conocer realmente a las personas, dejando a un margen tus juicios, que van a aparecer desde el momento número 1 en la primera cita. Entonces, no saques conclusiones. Saca conclusiones pues después de la tercera, la cuarta cita. Hombre, a veces te encontrarás con cosas muy llamativas que no te gustan, ¿no? Y con las cuales no quieres ir hacia adelante, ¿vale? Y ahí tendrás que decidir rápidamente. Está bien. ¿Qué más cosas no hacer en la primera cita? Si realmente has llegado a la conclusión de que esa persona no es lo que estás buscando, no le eches la culpa a la otra persona de que no es como tú quieres que sea. ¿Qué significa esto? Si ves que en la primera cita, por ejemplo, el otro bebe alcohol y tú no bebes alcohol, pues ni se te ocurra culparle de alcohólico o de alcohólica. Ni te ocurra hacerle sentir culpable de que el estilo de vida que lleva no es saludable. Sí, le puedes decir, oye, pues tenemos vidas distintas, yo no tomo, pues tú sí tomas, no es nada malo, aquí no es ni mejor ni peor, ni yo ni tú, son percepciones distintas, pero pues no concibo el alcohol dentro de mis relaciones, ¿no? Okay. Pero no quedes como arrogante, ¿no? No vayas dándole lecciones al otro de que no lleva una vida saludable porque bebe alcohol, porque come carne, porque... Cuidado con dar lecciones al otro en las primeras citas de lo que debería ser realmente una vida saludable o no, por ejemplo. Bueno, y por último, antes lo he comentado antes, ¿no? ¿Qué no hacer? Pues no hablar demasiado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos demasiado no escuchamos y a la primera cita vamos a conocer. Sí, también vamos a que el otro nos conozca. Entonces tiene que haber pues un intercambio de escuchas activas. ¿Vale? Bien,
Hasta aquí la masterclass de hoy. Ha sido un placer acompañarte. Nos vemos mañana. Durante toda esta semana vamos a estar trabajando pues, el término de las primeras citas. Qué no hacer, qué sí hacer, tips para elegir parejas saludables, la elección de pareja. Vamos a estar trabajando durante toda esta semana. Así que gracias por tu atención y nos vemos mañana. Chao.